Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Rosas y este es tu programa Yashvé. En esta ocasión vamos a hablar de un animal incomprendido, el murciélago. También vamos a tener una entrevista con el biólogo Enrique Escobedo del Colegio de la Frontera Sur. Acompáñanos. Los murciélagos entre los mayas, en tiempos antiguos, tenían un fuerte vínculo con la muerte, quizás por el simbolismo de las cuevas como entradas al inframundo. Se relaciona con la noche, la oscuridad, los sacrificios por decapitación y extracción del corazón y con la fertilidad. Incluso, en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, se relata que Hunahpu fue decapitado por Camazotz, el murciélago de la muerte. Los murciélagos son mamíferos que tienen sangre caliente. Esto significa que producen su propio calor y son capaces de regular su temperatura y mantenerla dentro de un rango óptimo. Una característica particular de estos animales es que son los únicos mamíferos que tienen la capacidad del vuelo verdadero. Los murciélagos son capaces de despegar desde el suelo o desde su percha, subir, bajar, maniobrar en el aire en todas direcciones y alcanzar velocidades y distancias admirables. Nos encontramos en la selva, aquí en Quintana Roo, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, sobre unos animales incomprendidos, como son los murciélagos. Conmigo tengo el honor de platicar con el biólogo Enrique Escobedo. Él trabaja desde hace más de 15 años con estas maravillosas especies. Hola, Enrique. Hola, Carmen. Ahora sí que gracias por la invitación a este programa y pues vamos a tener un interesante programa porque vamos a capturar murciélagos y vamos a hablar sobre ellos. Excelente, y bueno, primero que nada, platícanos qué es un murciélago. Ok. Los murciélagos, bueno, hay diferentes creencias acerca de ellos. Lo primero que les quiero decir es que los murciélagos son mamíferos. Muchas personas piensan que los murciélagos son aves, pero los murciélagos, aunque vuelan, no tienen plumas, tienen pelo, pero además tampoco ponen huevos, ¿no? O sea, ellos nacen vivos y se alimentan las crías de la leche de su mamá. Y bueno, los murciélagos son mamíferos. También hay creencias de que los murciélagos son ratones viejos que les salen alas, ¿no? Ya en su vejez, pero no hay nada de verdad en esto. Los murciélagos nacen siendo murciélagos y mueren siendo murciélagos. También los ratones nacen siendo ratones y se mueren siendo ratones. Entonces los murciélagos son los únicos, dentro del grupo de los vertebrados, de los mamíferos, son los únicos mamíferos capaces de tener un vuelo sostenido. Es decir, son los únicos mamíferos capaces de volar. Y a ver, dime, ¿por qué la gente les tiene tanto temor? Bueno, hay muchas creencias sobre los murciélagos. Una de ellas es que todos los murciélagos chupan sangre. Es algo muy contrario a la realidad. Una cosa bien importante que quisiera decirles, por ejemplo, que en el mundo tenemos aproximadamente 1.300 especies de murciélagos. De esas 1.300 especies de murciélagos que hay en el mundo, solamente 3 se alimentan de sangre. Entonces, debido a que tenemos 3 especies que se alimentan de sangre, que se le llaman los murciélagos hematófagos, la gente generaliza y piensa que todos se alimentan de sangre y por ahí dicen chupan sangre, son vampiros, nada cercano a la realidad. Otra de las creencias que piensan que pues son especies de mal agüero, ¿no? Si te darás cuenta en esas fiestas de origen no mexicano como el Halloween, que los ponen como seres del más allá y horrendos y malos, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay varios mitos acerca de ellos. Otras personas los dicen que, bueno, te pueden enredar en el cabello, o te pueden llegar y te pueden chupar, te pueden morder, en fin, nada, ni siquiera cercano a la realidad. En un largo proceso evolutivo, las extremidades anteriores de los murciélagos, las manos, adquirieron la apariencia de alas y entre los dedos se les desarrolló el patagio o membrana de piel delgada muy resistente, la cual se une con los brazos y con las patas. En varias especies también con la cola. Por estas características se originó el nombre científico del grupo, el orden Chiroptera.
que proviene del griego keiros, mano, y pterón, ala. Entre los quirópteros hay dos subórdenes, los macroquiróptera y los microquiróptera. Los macroquirópteros son los zorros voladores que habitan en las áreas tropicales de Asia, África y Australia. Son los más grandes, con un tamaño promedio de 1.5 metros de envergadura, o sea, de punta a punta de sus alas extendidas. La mayoría de ellos tienen actividad diurna, consumen frutas, néctar y polen, y carecen de radar ultrasónico o capacidad de ecolocación. Los microquirópteros son los que comúnmente conocemos como murciélagos y se distribuyen en todo el mundo. A nivel ecológico, ¿cuál es la importancia de los murciélagos? Bueno, los murciélagos nos aportan muchos beneficios en los ecosistemas. Primero, forman parte de él, uno. Número dos, los murciélagos, por ejemplo, te voy a hablar, por ejemplo, para que, digamos, nos podamos entender o podamos todos de alguna manera tener una idea clara de esto. De las 1.300 especies de murciélagos que hay en el mundo, el 70% de las especies se alimentan de insectos, es decir, son insectívoros. ¿Esto qué relevancia tiene? Bueno, los murciélagos entonces en los ecosistemas son importantes controladores de insectos, entre ellos plagas que perjudican a los cultivos que nosotros, los seres humanos, utilizamos para, ya sea para alimentarnos o para otros usos. Y por ejemplo, les voy a dar por ejemplo un ejemplo de la utilidad, por ejemplo, que también tienen, que son aliados como nosotros, como los seres humanos, como por ejemplo un murciélago del género Myotis, que lo debemos tener volando por aquí, vive aquí en las selvas, en una hora puede capturar 1.200 a 1.600 mosquitos o otros insectos de tamaño similar. Eso es un importante aporte, por ejemplo, en el control de este tipo de insectos que pueden ser nocivos porque son vectores transmisores de enfermedades para el humano. Ese es solo un ejemplo entre muchos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, controladores de polillas, de palomillas, etcétera. Y también coméntales, por ejemplo, a las personas, ¿qué tipo de frutos tenemos gracias a los murciélagos? Muy bien, también, bueno, perdón, creo que me quedé muy corto, solo hablé de los insectívoros. Voy a tener que hablarles también, por ejemplo, de los murciélagos frugívoros. Los murciélagos frugívoros, estamos hablando de cerca del 18% de las especies de murciélagos que hay en el mundo que se alimentan de fruta. Y, por ejemplo, los plátanos, la papaya, son gracias a los murciélagos. Bueno, otra cosa bien importante, por ejemplo, que sucede, ellos son importantes dispersores de semillas en las selvas, es decir, hay áreas donde están taladas. Una característica que tienen los murciélagos es que cuando se alimentan de frutos, los frutos son llevados por ellos y ellos defecan en vuelo las semillas. Entonces ahí son importantes dispersores de semillas. Y por ejemplo también en el caso de murciélagos frugívoros, pues son importantes también porque no solamente controlan nos ayudan por ejemplo a la reforestación de las áreas taladas, sino también porque también en el mismo proceso de que los murciélagos se alimentan, por ejemplo, en el caso de los murciélagos polinívoros-nectarívoros, cuando ellos se alimentan de flor a flor, están realizando la polinización, como es el caso que hacen algunas aves y también las, ¿cómo se llaman? Las abejas, ¿no? Entonces, esa es otra importancia de los murciélagos, que pues son seres realmente, como dijiste tú al principio, ¿no? Muy, muy interesantes, son extraordinarios, y bueno, a mí me gustan y pues los conozco bien. El término murciélago deriva del latín mus o muris, ratón, caeculus, ciego, y alatus, alado, formándose el vocablo murciégalo, para designar al ratón ciego con alas. La palabra se transformó en murciélago. Son animales que vuelan muy rápido en la oscuridad. Viéndolos superficialmente, sobre todo cuando se envuelven con sus alas, podrían parecer ratones sin pelo. Un decir popular señala que estos al envejecer se vuelven murciélagos. Por otro lado, a causa de sus hábitos nocturnos y porque en diversas especies los ojos son pequeños, se creerían que son ciegos. Lo cierto es que ni son ratones
ni son ciegos. Encontramos murciélagos en la mayoría de los continentes, excepto en la Antártida, y en todos los tipos de climas y vegetación. La mayor diversidad se concentra en zonas tropicales, principalmente en el sur de México, Centroamérica y en la cuenca del Amazonas. Hasta la fecha, se conocen 1.116 especies vivientes. Para protegerse de los depredadores y de las adversidades del clima, los murciélagos necesitan refugios durante el día. En estos lugares llevan a cabo sus actividades de reproducción y crianza, aunque varios usan árboles, hojas de palmas, rocas grandes, grietas y algunas construcciones humanas. La tasa reproductiva de los murciélagos es muy baja. Gran parte de ellos solo tienen una cría en cada temporada reproductiva, y en muy pocas especies nacen 2 o 3 crías en un parto. Incluso, algunos tienen crías cada 2 o 3 años. Para garantizar su supervivencia, muchos alargan la gestación o sincronizan la fecundación en las épocas de las que hay más comida. Las mamás murciélago brindan suficiente cuidado y enseñanza a sus crías. Las madres inequívocamente reconocen a sus crías por su voz y olor. Nunca se confunden ni amamantan un bebé ajeno entre los miles que hay. La desventaja es que si algo le pasa a la hembra afuera del refugio, su cría no tiene oportunidad de sobrevivir. Y bueno, ¿qué proyectos se han desarrollado referente a esta especie y qué estrategias se han llevado para su conservación? Ok, entonces nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho acerca, no solamente de riqueza, de abundancia, no solamente hemos trabajado cuestiones de sus hábitos y esto, sino, por ejemplo, solo te voy a platicar de 2 proyectos interesantes en los que hemos participado. Y uno de ellos, por ejemplo, es la caracterización de la población de la cueva de los murciélagos en Calakmul, Campeche, ¿no? Es una cueva, yo les invito a que la visiten, se llama el Volcán de los Murciélagos. Esa cueva tiene más de aproximadamente 2 millones de murciélagos, ¿sí? Entonces, nuestra tarea en ese proyecto de la caracterización de esta cueva fue primero identificar cuáles son las especies que habitan allí, cuáles son los ciclos, ¿no? Como ciclos de reproducción, cuáles son los ciclos de donde son amamantadas las crías, donde son nacimientos, los ciclos donde se aparean, etcétera. Pero algo muy importante que tuvimos que hacer es que esta cueva está siendo utilizada con fines ecoturísticos. Entonces es muy importante que nosotros tomemos acciones para conservar no solamente la cueva, sino los murciélagos que están allí, pero también dar recomendaciones para que el turista pueda visitarla de una manera segura. Ese es un proyecto de los que hicimos durante 2 años y que en la actualidad está como producto de este proyecto. Las recomendaciones se están siguiendo, ¿no? Entonces, muy importante porque ¿por qué conservar esa cueva? ¿Por qué la importancia de ese proyecto, por ejemplo? Porque, por ejemplo, estos murciélagos, la mayoría de los que viven allí, que son 7 especies, solamente uno es polinívoro, nectarívoro, ninguno se alimenta de sangre. Las 6 especies restantes, lo que se alimentan son de insectos. Y estamos hablando de que en una noche, esa población de murciélagos de esa cueva, por lo menos entre 8 y 10 toneladas de insectos consumen en una sola noche. Entonces, la importancia de conocer esta especie, de caracterizar esta cueva y esta población de murciélagos. Y el otro que te quiero comentar es un proyecto que tiene impacto también social en la educación ambiental, que hicimos la reproducción en cautiverio de un murciélago frugívoro en el zoológico, que es Artiveus, del género Artiveus. Y no solamente fue la reproducción, sino la adaptación del medio silvestre al cautiverio con fines de educación ambiental. Ya platicamos de los mitos y de los temores que hay acerca de los murciélagos. Entonces este proyecto primero nos permitía conocer si esta especie era posible que pueda adaptarse a condiciones de cautiverio. Lo logramos, tuvimos éxito, tenemos crías y tenemos una población de murciélagos allí en el zoológico. Pero también te decía, tiene el componente social de educación, ¿sí? Que las personas
conozcan a los murciélagos, que puedan tener ese amor por ellos y que esos mitos que pues todo mundo sabe de ellos, pues sean desarraigados de la población, ¿sí? Entonces son esos dos proyectos que tenemos, son de los que te quería platicar, Carmen. Los murciélagos son el grupo más diverso de mamíferos en cuanto a sus hábitos alimentarios. La mayoría de ellos comen insectos, pero entre las especies que viven en los trópicos, muchos consumen frutos, polen, néctar y pequeños vertebrados como peces, ranas, ratones, aves, lagartijas y otros murciélagos. De las 1.116 especies descubiertas hasta el momento, únicamente 3 son hematófagas. Se trata de los llamados vampiros. A partir de los hábitos de estas especies, es que los murciélagos han infundido temor y se han originado varias creencias en su comportamiento. Las especies son Desmodus rotundus, Diaemus youngi y Diphilia ecaudata, las cuales tienen la mayor especialización alimenticia entre los murciélagos y son los únicos mamíferos que se alimentan de la sangre de aves, mamíferos medianos y en raras ocasiones la de reptiles. Los murciélagos son vitales para el ecosistema debido a la función que realizan. Unos polinizan diversas plantas silvestres y otros son eficientes dispersores de semillas, contribuyendo así a que las especies vegetales se esparzan hacia nuevos sitios. Esto útil en la regeneración de los bosques. Hay que destacar que el crecimiento de algunas plantas solo es posible mediante la intervención de estos mamíferos alados. También aquellos que consumen invertebrados regulan plagas de insectos, mientras que los carnívoros contribuyen a mantener el equilibrio de las poblaciones de vertebrados mediante el consumo de ranas, ratones, peces, lagartijas o aves, al no permitir que estos proliferen. A pesar de cumplir con funciones ecológicas sustantivas, los murciélagos se enfrentan con serios problemas a causa de las personas, debido a la deforestación y a la expansión de pastizales, cultivos y áreas urbanas. Ellos pierden sus recursos alimenticios, sus refugios y la vegetación que necesitan para sobrevivir en las migraciones y en los viajes de alimentación. Por otra parte, la contaminación por pesticidas tiene efectos fatales, ya que los tóxicos se acumulan en los insectos y plantas que consumen los murciélagos. Estos procesos se manifiestan en una alarmante disminución de las poblaciones de muchas especies a escala mundial. Es indispensable formular y llevar a cabo una estrategia integral de conservación de murciélagos, cuyos objetivos primordiales sean la protección de refugios y las áreas cercanas, así como la conservación de sus áreas naturales. Y a ver, platícanos, ¿qué aparatito tienes aquí en las manos? Ok, bueno, entonces aquí en mis manos se le llama un Anabat, es un detector de murciélagos. Este detector de murciélagos me permite identificar qué especies de murciélagos están volando sin tenerlos en la mano, ¿sí? Todos los murciélagos emiten ondas de sonido, que la mayoría de esas no son audibles para nosotros, son de alta frecuencia, no son audibles para nosotros, entonces, pero este aparato las detecta, ¿sí? Este detector de murciélagos las detecta, y entonces nosotros lo encendemos y al momento de pasar un murciélago, digámoslo así, recibe y nos hace audible su canto, ¿sí? Por ejemplo, ahorita voy a hacer, no sé si el micrófono lo pueda captar, pero ¿sí? Solo el roce de mis dedos lo detecta, ¿sí? Entonces, cuando pasa un murciélago que es detectado, este detector de murciélagos lo graba, se va a una tarjeta de memoria, nos vamos a la computadora y podemos identificar cuál era la especie. Bueno, nosotros, por la experiencia que ya tenemos, ya sin ver lo que está en la computadora, podemos decir, porque también conocemos las especies que hay aquí, podemos decir por lo menos qué familia o qué género de murciélago está volando aquí, ¿sí? Hace rato escuché un miotis que estaba volando y un molócido, ¿sí? Porque los conozco bien por su tipo de canto. Por ejemplo, los molócidos su canto es como de un pollito, piu, 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 piu,
Entonces ya más o menos los conozco. Entonces este es un aparato detector de murciélagos. Puede ser manual, puede ser automatizado. Yo lo puedo dejar toda la noche para que no tengo que estar yo allí. Lo protejo de la lluvia, de las condiciones. Me va a estar grabando. Y yo puedo decir en esta selva cuántas especies de murciélagos estuvieron volando, ¿sí? Entonces, o puedo hacer manual, a lo mejor yo solo, por ejemplo, ahí paso. Ese precisamente ese es un miotis. Ese que se escuchó ahorita es un miotis, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quisiera no grabar todo, porque a veces se graban otros insectos y se les llama, pues, no son útiles para lo que yo quiero, pues solamente grabo lo que me interesa y entonces le doy en modo manual y me va grabando lo que yo quiera, nada más, ¿sí? Pero esta es la utilidad de estos aparatitos que me permite, por ejemplo, hacer un estudio de qué especies de murciélagos hay en esta selva sin necesidad de capturarlos, ¿sí? También me permite estudios ecológicos como el uso de hábitat. Puede ser que me detectó que solamente una vez detectó una especie, pero si la especie la detecta muchas veces en un horario, significa que el murciélago está utilizando el hábitat, ¿sí? Entonces, para uso de hábitat también es importante, podemos inferir cosas con este aparato, ¿sí? Excelente, y bueno, también vimos que colocaste una red. Pues vamos a ver si ya tenemos algunos murciélagos. Quisiera yo enseñarles, mostrarles qué es un murciélago, porque hay muchas cosas que también la gente cree. Y una de ellas es que los murciélagos son ciegos, ¿sí? Ahorita, si ya tuvimos éxito de captura, les voy a mostrar un murciélago, les voy a mostrar que tienen ojos y que son ojos funcionales, porque ellos pueden ver con sus ojos, ¿sí? Además de un sistema de colocación, que es el que hace que funcione también estos aparatitos y que ellos, es una adaptación morfológica y fisiológica que de alguna manera es como un tipo de radar que les permite a los murciélagos ver con los sonidos en completa oscuridad. Ellos pueden volar en completa oscuridad, cosa que no podemos hacer nosotros, y eso se le llama ecolocación. Pues si vamos a las redes está bien. Vamos a ver qué cayó. 3, 2. Ok, vemos que nos cayó otra especie. Si hacemos una comparación, vean. Esta es otra especie, es del mismo género, este es Artibeos intermedios y este es Artibeos lituratus. Dentro del género, esta es la especie más grande. Ahorita lo vamos a revisar, me permite nada más dar la vuelta para poder sacarlo. Ahorita lo revisamos. Es que si ven unas rayas blancas en la cara, ¿se les notan? No sé si la cámara las puede captar. Están las rayas blancas bien definidas en la cara, es la marca de esta especie, ¿sí? Ahorita vamos a ver si es un macho, si es una hembra. En el otro se me olvidó comentarles que es un adulto. Bueno, esta es una hembra. Si se darán cuenta, en su abdomen es una hembra que está preñada. La ven que está gordita, no sé si se le ve. Es una hembra preñada, es decir que está embarazada. Y bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer es vamos a liberarla para que ya no se estrese demasiado. Bueno, no sé si quieran captar el momento de la liberación. Y ya. Bueno, para que se den idea del tamaño, no sé, solo que yo estoy a contraluz. Si quieren así. Ese es el tamaño del murciélago, ¿sí? Y pues ahorita lo vamos a liberar. Listo, se fue. Muy bien, entonces nos queda uno. Y me late que ha de ser el macho, déjame ver. Sería bueno que... Esperamos que este programa te haya gustado. Nos vemos a la próxima por El Camino Verde. Esta es una producción de Radio Maya Internacional.